Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Gualdo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo de interés. En este caso, por ejemplo, quiero revisar unas guías recientes que se publicaron en la American Heart Association en el Circulation del 2023, abril del 2023. Es decir, tienen exactamente un año que se publicaron y me gustaría platicar un poquito de ellas. Estas guías son de fibrilación auricular en los pacientes que se encuentran hospitalizados y esta es una actualización, que propiamente dicho como tal no son unas guías, sino que ellos lo comentan como un statement, es decir, como una declaración de acuerdo a la evidencia reciente, pero no ponen pues nivel de evidencia ni grado de recomendación, como hemos visto en algunas otras guías que he revisado en este canal, pero que me parece que son bastante importantes y que actualizan de acuerdo a los nuevos estudios cuáles son las declaraciones de la American Heart Association con respecto a esta patología en pacientes hospitalizados. Entonces, a manera de introducción, la fibrilación auricular se encuentra comúnmente en el hospital. O sea, si eres médico que trabaja a nivel hospitalario, este es un problema constante en los pacientes hospitalizados, tanto pacientes que se conocen con la enfermedad propiamente dicha como pacientes que no se conocían con fibrilación auricular. Es común que nos enfrentemos con pacientes que desarrollan la fibrilación auricular durante su hospitalización, ya sea por diversos desencadenantes, que ahorita más adelante vamos a ver de qué estamos hablando con los desencadenantes, pero en aquellos pacientes, por ejemplo, que se encuentran hospitalizados por infecciones o por sepsis o que son sometidos a algún tipo de cirugía, ya sea cardíaca o no cardíaca. Alguna vez se pensó que estos episodios de fibrilación auricular eran transitorias y de poca importancia, sin embargo, pues cada vez hay más artículos, cada vez hay más evidencia que sugieren que este tipo de episodios de fibrilación auricular en los pacientes hospitalizados se asocia, pues, número uno, con estancias hospitalarias mucho más prolongadas, se incrementa la morbimortalidad de estos pacientes y hay una tasa alta de que estos pacientes tengan una fibrilación auricular recurrente, es decir, que presenten esta fibrilación una vez que son egresados o dentro de la misma hospitalización, que tengan más de un episodio. Estas guías o estas declaraciones resumen la evidencia más reciente para el manejo de esta patología de la fibrilación auricular de novo en pacientes que se encuentran hospitalizados. Este es el artículo, está abierto al público, lo pueden descargar sin ningún problema, no hay que hacer ningún tipo de pago. Les dejo el enlace para que los direccione a la página donde lo pueden descargar y lo pueden leer. La verdad es que es un poco extenso, son aproximadamente 22, 23 páginas del documento, sin embargo, pues está muy interesante, sobre todo si tú ves pacientes hospitalizados. Este es el artículo entonces. Fibrilación auricular que ocurre durante una hospitalización aguda, una declaración científica de la Asociación Estadounidense del Corazón o la American Heart Association. Antes durante voy a hablar de los puntos más importantes que a mi parecer son los más importantes. Lo voy a resumir muchísimo. Obviamente no voy a hablar de todo lo que se comentan en las guías. Los invito a que les den una revisada. Habrá algunas cuestiones de las cuales no voy a hablar en este resumen, pero les voy a hablar sobre las cuestiones que para mí me parecieron más interesantes y que pueden resumir de la mejor manera estas guías que se publicaron hace un año. Lo primero que nos empiezan a hablar a nivel de las guías son sobre los substratos y desencadenantes. ¿A qué se refieren con los substratos y desencadenantes? Esta es una gráfica que nos ponen en el artículo. Es un modelo conceptual de sustratos y desencadenantes que se presentan en los pacientes con fibrilación aguda. Lo primero que tenemos que saber son los substratos. Un esquema de substratos, es decir, son ciertas anomalías fisiopatológicas que predisponen a la aurícula a desarrollar una fibrilación auricular y pueden ser provocados por desencadenantes agudos y pueden ser un marco conceptual útil para evaluar y tratar la fibrilación auricular en pacientes hospitalizados. Es decir, nos da como un panorama general en este tipo de pacientes para tratar de explicarnos por qué el paciente desarrolló una fibrilación auricular durante su hospitalización. Este tipo de sustratos no significa otra cosa más que aquellas condiciones que predisponen al paciente a que pueda desarrollar una fibrilación auricular durante su hospitalización. Es decir, son aquellos pacientes que se encuentran en mayor riesgo de desarrollar una fibrilación auricular. ¿Cuáles son esos substratos? Pertenecen, por ejemplo, a cicatrices auriculares o remodelación eléctrica o estructural. Las cicatrices auriculares pueden ser el resultado de diversos procesos crónicos subyacentes. Entre los que nos mencionan en las guías tenemos como la sobrecarga de volumen o presión por valvulopatía cardíaca, miocardiopatía, hipertensión crónica, enfermedad renal crónica o estados miopáticos que implican miopatía auricular. Es decir,
Si el paciente tiene estas condiciones o cumple con estas condiciones, el paciente pues está predispuesto a desarrollar en algún momento dado fibrilación auricular. Pero no son los únicos. Otros sustratos que ponen en desventaja al paciente también pueden ser por cirugías cardíacas previas, por ejemplo, cicatrices de atriotomía, bypass cardiopulmonar, cirugía valvular previa e inclusive algunas otras cirugías torácicas o enfermedades pulmonares existentes. Entonces, todas estas condiciones ponen en riesgo y predisponen al paciente. Si nosotros tenemos un paciente que tiene estos antecedentes y que tiene estas características, pues hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, es lo que nos comentan en las guías, porque estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar fibrilación auricular durante su hospitalización. Pero no solamente son los sustratos, sino que existen potenciales desencadenantes para que la fibrilación aguda se desarrolle. ¿Cuáles son estos potenciales desencadenantes? En términos general son estos: inflamación, estrés mecánico local, estrés oxidativo, desequilibrio hidroelectrolítico y cambios en el tono autónomo. Estos van a ser generados por las siguientes condiciones: infección, es decir, que el paciente esté por un proceso infeccioso y mucho más si es un proceso séptico, derrame pericárdico e inflamación, tiempo prolongado de procedimientos, sangrados, cambios hemodinámicos, pérdida de volumen o sobrecarga, complicaciones pulmonares intra y postprocedimientos y medicamentos, y sobre todo incluidos los agentes inotrópicos, que son medicamentos que utilizamos con mucha frecuencia en los pacientes hospitalizados, sobre todo en aquellos pacientes sépticos que se encuentran con choque séptico. Es común que utilicemos en ocasiones agentes inotrópicos. Entonces, estas son las condiciones que si el paciente ya tiene un sustrato, es decir, si tiene causas subyacentes que lo predisponen y tenemos estos potenciales desencadenantes, es muy probable que nuestro paciente vaya a desarrollar una fibrilación auricular en agudo. Entonces, se puede, a manera general o a manera de conceptualización, pacientes que se encuentran con un sustrato o con enfermedades subyacentes y que si se presentan estos desencadenantes, el paciente tiene unas altas posibilidades de desarrollar fibrilación auricular durante su hospitalización. Entonces, partiendo de este concepto, la fibrilación auricular aguda puede representar una fibrilación auricular no reconocida previamente o el desenmascaramiento de una predisposición subyacente a la fibrilación auricular en el contexto de un desencadenante agudo. Es decir, hay posibilidades de que el paciente ya haya tenido esta fibrilación auricular y nunca se haya detectado, o que el paciente empiece de nuevo con una fibrilación auricular por todas las causas subyacentes que ya tiene el paciente. Esto es la primera parte de las guías que nos hablan sobre sobre estos conceptos, sobre todo porque son importantes más adelante para el manejo en agudo de los pacientes. Entonces, más adelante las guías nos hablan sobre el manejo agudo, que incluye identificar y tratar los desencadenantes subyacentes y la toma de decisiones con respecto al control de la frecuencia versus el ritmo y la anticoagulación. Una prioridad en el tratamiento de la fibrilación auricular aguda es algo que nos hacen hincapié en las guías, es identificar y darle tratamiento a los posibles desencadenantes, es decir, ser agresivos en cuanto a los posibles desencadenantes, porque es menos probable que el control de la frecuencia y el ritmo tengan éxito hasta que se mejore la enfermedad aguda. Es decir, si nosotros nos enfocamos solamente a tratar el ritmo o tratar la frecuencia, pero no tratamos la causa desencadenante, es muy poco probable que nosotros podamos revertir la fibrilación auricular. Acuérdense, estas son las causas desencadenantes, estas son las causas que pueden provocar que el paciente tenga fibrilación auricular, y hasta que no se resuelvan estas causas en agudo, es poco probable que nosotros podamos llegar a tener o revertir la fibrilación auricular en este paciente. Entonces, debido a que la fibrilación auricular aguda puede convertirse espontáneamente en ritmo sinusal, un control inicial de la frecuencia y un enfoque de esperar y observar con cardioversión tardía puede ser razonable, sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran asintomáticos y se encuentran hemodinámicamente estables con fibrilación auricular aguda, mientras los desencadenantes agudos están siendo tratados de manera intensiva. Entonces, si los pacientes empiezan con fibrilación auricular, pero se encuentran sintomático y hemodinámicamente estable, y ya estamos bajo el tratamiento de las causas desencadenantes en agudo, quizá una de las opciones sea esperar, observar y ver cómo evoluciona la fibrilación auricular. Entonces, de todas maneras, se debe de individualizar. La estrategia del control de la frecuencia o del ritmo agudo debe individualizarse dependiendo de la capacidad del paciente para tolerar la taquicardia o la discronía auriculoventricular.
Para pacientes entonces asintomáticos hemodinámicamente estables, igual y puede ser observar y tratar la causa subyacente. Obviamente los pacientes que están hemodinámicamente estables, la indicación, o por lo menos lo que nos comentan las guías, es la cardioversión inmediata con corriente continua, que sería el tratamiento de elección. Y también se debe considerar el control del ritmo en pacientes que no pueden lograr un control adecuado de la frecuencia a pesar del uso óptimo de agentes bloqueantes auriculoventriculares y el tratamiento de los desencadenantes agudos. Si nosotros vemos que el paciente no responde o que no revierte la fibrilación auricular a pesar de que ya dimos un tratamiento a los desencadenantes y el paciente sigue con fibrilación auricular, pues podríamos tomar decisiones sobre el tratamiento específico de la fibrilación auricular. Y nos comenta que también se justifica la profilaxis tromboembólica durante 4 semanas después de una cardioversión farmacológica o eléctrica en este tipo de pacientes. Nos ponen este algoritmo dentro de las guías que me parece que lo resume bastante bien lo que les acabo de comentar. Hay que valorar si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Si está hemodinámicamente inestable, hay que hacer una cardioversión eléctrica pronta y posterior a eso identificar y tratar los desencadenantes agudos. Si no está hemodinámicamente inestable, identificar y tratar los desencadenantes en agudo, evaluar el impacto de la fibrilación auricular en el paciente. Si tiene un impacto adverso para la taquicardia, es controlar la frecuencia. Si tiene un impacto adverso por pérdida de sincronía auriculoventricular o incapacidad para controlar adecuadamente la frecuencia, entonces hay que controlar el ritmo. Me parece que este algoritmo está bastante bien, está bastante resumido en cuanto a lo que nos quieren dar a entender estas guías. Dentro de las guías cuentan con un suplemento. Ustedes pueden descargar el artículo principal, pero también tiene material complementario, que entre ellos están los suplementos. El suplemento tiene varias tablas y en estas tablas nos ponen sobre los medicamentos que podemos utilizar tanto para controlar la frecuencia, para controlar el ritmo, inclusive los anticoagulantes. Entonces, si ustedes tienen alguna duda con respecto a los fármacos, las dosis, los efectos secundarios y demás, lo pueden encontrar en el suplemento. Está bien que lo tengan, que lo impriman y que lo tengan a la mano si es que eres un médico que se encuentra en hospitalización y que hace guardias, si eres un residente, tenerlos a la mano para poder utilizarlos. Además de que pues no en todos los hospitales tenemos todos los medicamentos. Entonces nos ayuda a ver qué medicamentos son los que tenemos en el hospital o en nuestra unidad de trabajo y cómo los podemos llegar a utilizar. Pero sí nos dicen que la elección del agente de control de la frecuencia va a depender de las características del paciente, las comorbilidades que el paciente tiene y las contraindicaciones específicas. Entonces, se debe de individualizar el tratamiento de la frecuencia en todos los pacientes. No se ha establecido la frecuencia cardíaca objetiva para un control óptimo de la frecuencia en el contexto de una fibrilación auricular aguda en un paciente hospitalizado. Sin embargo, nos comentan que la evidencia existente sugiere que una frecuencia cardíaca por debajo de 110 latidos por minuto es un objetivo bastante razonable. En cuanto al ritmo, pues ya les había comentado, si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, es cardioversión eléctrica. En pacientes hemodinámicamente estables que no toleran la discronía auriculoventricular, el control agudo del ritmo se puede lograr con cardioversión eléctrica o farmacológicamente con medicamentos antiarrítmicos, que también, les vuelvo a repetir, se encuentran dentro del suplemento del artículo, que pueden darles una revisadita. En cuanto a la anticoagulación, la indicación de la anticoagulación se basa en el sustrato subyacente, es decir, en qué tan mal, o sea, las características subyacentes que el paciente tiene a nivel cardiovascular. La viabilidad y el momento oportuno se van a basar en el riesgo de hemorragia del paciente y en la enfermedad aguda actual. ¿Cómo vamos a evaluar el riesgo de hemorragia del paciente? La puntuación CHAT-VASc, ¿no? Esta es una calculadora que utilizamos ya desde hace mucho tiempo, que está bien estudiada, que está súper bien validada y que debemos utilizar para evaluar a estos pacientes sobre su riesgo de sangrado. Si el paciente tiene igual o 2 puntos para hombres o igual o 3 puntos para mujeres, es una indicación aceptada de anticoagulación en ausencia de contraindicaciones. Esta puntuación o
calculadora la puedes encontrar muy fácilmente en Google, no hace falta que pongas MedCalc y pongas CHASBASC, la verdad es que lo encuentras en muchas páginas de internet, metes los datos del paciente y te dará la puntuación y que eso tienes que hacer en todo aquel paciente con el que te estás enfrentando con fibrilación auricular para la toma de decisiones de la anticoagulación. Y también en el suplemento del artículo vienen los anticoagulantes que están recomendados por estas guías, así como sus dosis y demás. Entonces también te invito a que revises pues este suplemento que está bastante completo. Y dado el riesgo sustancial de la fibrilación auricular recurrente, está indicado el seguimiento clínico y la monitorización prolongada del ritmo cardíaco para optimizar el tratamiento a largo plazo. Es decir, nuestro tratamiento y nuestra intervención no se va a quedar solamente en la hospitalización, en el tratamiento agudo en la hospitalización, sino que estos pacientes, al tener un alto riesgo de recurrencia, se les debe dar seguimiento de manera ambulatoria, ya sea que se envíe al servicio de cardiología o al servicio de medicina interna, o tú propiamente te cites a este paciente para darle seguimiento y hacer los ajustes necesarios dado la vigilancia que le estás presentando. Este es un resumen a grandes rasgos a que nos ponen en el artículo, prácticamente al final del artículo. Los pacientes con fibrilación, sobre todo porque los pacientes con fibrilación auricular aguda en el contexto de una enfermedad médica aguda y de cirugías no cardíacas y cardíacas, tienen una alta tasa de recurrencia de fibrilación auricular a largo plazo, por lo que es importante esta parte que se encuentra en la derecha, donde se dice seguimiento a largo plazo. Es súper importante, le ponen también especial énfasis en las guías. Entonces, a manera de opinión personal, esta declaración, porque no se puede decir propiamente dicho que sean unas guías, pero esta declaración de la AJA es una revisión que vale la pena para cualquier médico que atiende a pacientes hospitalizados, que esté informado y que esté empapado de esta información sobre cómo tiene que abordar y manejar este tipo de pacientes. Y la atención, como nos dicen en las guías, debe centrarse en identificar y tratar los desencadenantes agudos, gestionar el control de la frecuencia y el ritmo de acuerdo a las características del paciente y decidir si es necesario el uso de la anticoagulación en estos. Sin embargo, y como lo dije prácticamente al final, la función más vital para el paciente es garantizar, ya sea que se vaya con fibrilación auricular o que se haya revertido la fibrilación auricular, que se le dé seguimiento y vigilancia a largo plazo a este paciente para poder hacer un seguimiento estrecho y que el paciente no tenga complicaciones más adelante, sobre todo si tiene un substrato, es decir, si el paciente tiene características que lo predisponen a desarrollar fibrilación auricular, este paciente tarde o temprano va a desarrollar otra vez fibrilación auricular, por lo que necesita una vigilancia muy estrecha, seguimiento y manejo de manera oportuna. La verdad es que me parecen unas guías que son bastante interesantes, son muy amenas de leer. Obviamente, pues no tienen niveles de evidencia y nada por el estilo, pero te ponen bastante evidencia científica. Toda la bibliografía es bastante interesante y pues no tiene desperdicio. La verdad es que están muy buenas estas guías y las pueden leer. Los invito a hacerlo. Y pues eso sería todo. La verdad es que es un video un poquito más largo de lo habitual que hago de los videos de actualización médica y eso que traté de resumir lo más que sea posible porque pues, son unas guías largas. Espero que las puedan leer, espero que le den un like al video, que me sigan, que compartan si es que alguien se puede ver beneficiado de la información que estoy poniendo en estas presentaciones. Y antes de terminar el video, me gustaría darle las gracias a todas aquellas personas que me siguen. Afortunadamente ya somos 800 seguidores en mi canal, que para mí es un logro muy importante, es un logro del cual pues me siento bastante orgulloso porque pues es un trabajo constante de estar leyendo información, resumiendo, plasmándolo en las diapositivas, grabándolo, en fin, les doy muchas gracias a todos, gracias por seguirme, gracias por sus comentarios, he recibido comentarios muy bonitos, muchísimas gracias a todos y espero que siga siendo de su agrado. Feliz día y feliz semana.